Bienvenidos. La existencia de una nueva flotilla hacia Gaza pone de manifiesto cómo el conflicto de Israel y Palestina suscita de nuevo la polémica en la opinión pública española. Pero de la crítica legítima a algunas decisiones políticas de Israel se pasa en no pocas ocasiones a una crítica hacia el pueblo judío en sí. Y de ahí se llega al antisemitismo más feroz. Hay quienes incluso son capaces de negar hasta el Holocausto. Esta noche van a ser testigos de Israel, versión española, un documental de Néstor Princher que desmonta uno a uno todos los tópicos comunes contra Israel que pueden escucharse en nuestro país. Pero este documental va incluso más allá. Explica por qué han resurgido en nuestra España, como si de las cabezas de una hidra se tratasen, algunas de las calumnias y mentiras más infames sobre el pueblo judío. Este país es el país, en el tema de relación ahora de los judíos, más cínico que hay. Yo no he visto un país que cuide más las juderías que España, pero sí, todos los judíos fuera. Bajo ningún concepto y en ningún caso existe imparcialidad total. Y quien lo diga se equivoca. Y yo creo que se equivoca y miente. Palestina, su historia, no se inicia con el reino de David. Se inicia muchos miles antes con los cananeos, arameos, amoreos y con los judíos. Las discusiones esas históricas sobre dónde empezamos y quién llegó antes y quién fue después son irrelevantes, pero siempre sin alterar ni deformar la historia, que es lo que yo veo aquí en España muchas veces. Un programa de radio súper famoso. El presentador me dice, pero vamos a ver, Enrique, vinieron los judíos, echaron a los árabes, crearon el Estado, los echaron y ahora no les quieren dar nada. Esa no es exactamente la historia, no es exactamente la versión real, no fue bien así. Y le tuve que explicar en directo que no era bien así, o sea, realmente no estaba muy enterado. Y era un periodista, o sea, ¿qué puedes esperar de una persona en la calle? Aparte del enfrentamiento territorial y de la no propiedad de una tierra que sí era palestina y que desde 1948 no lo es. Y aquí el pueblo palestino es la víctima y quien toma una decisión por razones que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con los problemas europeos es Naciones Unidas en detrimento del pueblo palestino y de su derecho a un Estado. Lo que hay es dos pueblos enfrentados que luchan por su lugar. Y en este caso, en el lado israelí de repente puedes dar la vuelta a la tortilla totalmente. Quizás son los israelíes que están luchando por su existencia en un momento determinado. Quizás son los israelíes que están amenazados de forma sistemática e histórica desde su creación en el año 48 por una parte importante de los países árabes. Quizás hay que abrir el zoom y ver que a unos miles de kilómetros de Israel había un país como Irak y otro como Irán que está a punto de obtener un poder nuclear y que puede borrar del mapa al Estado judío, el único Estado judío, en cuestión de horas o de minutos. La ocupación israelí de 1967 generó el levantamiento en contra de esa ocupación en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Toda ocupación trae resistencia. Fue el ejército jordano cañoneando Tel Aviv el que provocó, digamos, la respuesta militar israelí. Los israelíes pensaban que podían mantener el conflicto solo con Egipto o con Egipto y Siria, pero sin involucrar a Jordania. Si no hubiera habido, digamos, involucración de Jordania en la guerra, no se hubiera ocupado el West Bank. Eso es evidente, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que nadie de buena fe puede dudar de que la ocupación de Cisjordania en el 67 fue algo surgido en el curso de aquella breve guerra, pero no planeado previamente ni querido previamente desde el gobierno israelí. In 63 years we have had to go through 7 wars, 2 intifadas, ongoing terror, boycott, hatred, accusations. Recordemos que 4 gatos mal armados tuvieron que enfrentarse a todo el ejército de la Liga Árabe y sobrevivieron, me refiero a los judíos. Crean un drama humano, crean una expulsión masiva de gente y luego esa gente
árabe que se va de esos territorios fruto de una guerra, en lugar de permitirles la nacionalidad jordana, la nacionalidad libanesa, la nacionalidad siria, los convierten en parias sin tierra para crear un drama humano durante décadas. La mayoría de los palestinos ya no plantea el plan de partición de 1947. Plantea la ocupación israelí de 1967. Y uno se pregunta, si el problema era la ocupación, este terrorismo fue profético desde el comienzo, porque nos mataban en 1929 por la ocupación de 1967. Yo no soy nadie para decir que Bahrein no tenga que existir. Es una realidad histórica en estos momentos, forma parte de las Naciones Unidas, yo me callo. Pero en todo caso, si hablamos de peculiaridad en los orígenes, no hay nada más peculiar que la creación de Irak. En fin, muchísimo más en todo caso que la de Israel, que tiene una sólida carga humana, moral e histórica, ¿no? Palestina será otro ejemplo de libertad, con la lucha de nuestro pueblo, que ha dado muestras más que suficientes de que quiere solo sus derechos, el derecho a tener su Estado independiente en el 22% de su tierra, es decir, Cisjordania y Gaza y Jerusalén árabe este, para que sea la capital. El derecho a tener un Estado soberano, el derecho de retorno de 4,5 millones de refugiados, que es un derecho contemplado por las resoluciones de las Naciones Unidas. Es cierto que hubo casos en los que hubo fuerzas, milicias israelíes ya en ese momento, que expulsaron a población palestina de un lugar determinado, de una aldea determinada. Ese no fue el caso en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es cierto que fue una decisión voluntaria de esas personas de marcharse de allí. Es cierto que Israel cometió decenas de errores a lo largo de toda esta historia, pero es cierto que también los palestinos, como decía Abba Eban, no perdieron la oportunidad de perder ninguna oportunidad. Todos los judíos de los países árabes han tenido que salir de los países árabes precisamente por amenazas y persecuciones, ¿no? Entonces, hoy día un judío no se siente seguro viviendo entre árabes. Son muy pocos los que continúan viviendo entre árabes, ¿no? Casi contados. Los palestinos se negaron a ello. Lo que piden ahora se les concedió el año 67 y lo que querían es echar a los judíos al mar, destrozarles para volver a rectificar aquel gran error histórico que fue no aceptar las propuestas del gobierno de Israel del año 67. Tienen que terminar con el terrorismo. El Estado de Israel no puede estar siempre pendiente del terrorismo. Corresponde a los palestinos terminar con el terrorismo. Solo con la aplicación de la legalidad internacional. Solo que no se permita que un país esté por encima de la ley. La Naciones Unidas determinó esto y los árabes no aceptaron. Por tanto, los criterios de la legalidad actual, independiente de los criterios religiosos, es el criterio de fines del 47 de las Naciones Unidas, que llevó a la creación del Estado de Israel y que los árabes no aceptaron. Existe entre nosotros el cliché de que, en fin, de Israel, peón del imperialismo americano en el Próximo Oriente, ¿no? Centinela, avanzado cerca de los campos de petróleo y todos esos tópicos de la Guerra Fría, ¿no? Pues mira, en el 47-48, es decir, en la fase diplomática en Nueva York, en la ONU, y luego en la fase ya militar, en el conflicto abierto con los árabes, fue seguramente, vamos, yo creo que sin ninguna duda, más determinante, más decisivo, más resuelto el apoyo soviético al Estado de Israel que el apoyo norteamericano. Israel y Estados Unidos son los dos ejércitos más tecnificados del mundo, tienen un poderío militar acojonante. La Casa Blanca y el Congreso eran decididamente pro-sionistas o pro-israelíes, pero en cambio el Pentágono, el Departamento de Estado lo eran mucho menos. Porque sabían el valor energético y estratégico del mundo árabe. Yo siempre recuerdo que la guerra del 67, como todo el mundo sabe, Israel la gana gracias a su ataque aéreo masivo de las primeras 3 horas del conflicto. Bueno, ese ataque aéreo se hace con aviones franceses al 100%. No hay ni un aparato de tecnología norteamericana en la Fuerza Aérea Israelí en junio del 67, ni uno. Lo que ocurre es que esa colusión de intereses entre Estados Unidos e Israel a veces se identifica en otras partes del mundo pues como una posición
que olvida la posición, el sufrimiento y las dificultades de los otros. No mucho, muchísimo, porque lo que está apoyado en esta vida es el capital. Y donde está el dinero es los que están apoyados. Esos son los poderosos. Y los otros son los pobres diablos que tienen que sufrir lo que los poderosos quieren hacer. El colonialismo salvaje lo inventamos los europeos. Y ahí está la miseria en África, ahí está la destrucción sistemática de Sudamérica, que tanto tienen que ver los españoles, y ahí está Asia, ¿no?, con sus guerras aún olvidadas. Esto es el colonialismo europeo. Los americanos no estaban, nosotros. Esa Europa que le duele la cara de ser tan guapa, ha creado monstruos terribles en el siglo XX. Y las únicas personas en el mundo que han cogido, han venido y nos han salvado de nuestras miserias han sido esos hijos díscolos que enviamos al continente nuevo, que son los norteamericanos. Y naturalmente Estados Unidos se siente vinculado a la única democracia en Oriente Medio. ¿Cómo no va a apoyar a la única democracia en Oriente Medio? Ese tópico de que Israel nace como un polluelo, digamos, amparado por las alas de los Estados Unidos, es falso. Ya en la guerra del 73, en la guerra de Yom Kippur, sí. Ahí sí que hay, como todo el mundo sabe también, un puente aéreo formidable norteamericano para proveer de armas y de municiones a Israel en guerra, paralelo al puente aéreo soviético que provee de lo mismo a Siria y a Egipto, por otra parte, ¿no? ¿La política de Israel en Oriente Medio es ofensiva o es defensiva? Yo creo que no cumple los criterios del imperialismo clásico. El imperio israelí cabe unas 500 veces en el mundo árabe. Cabe unas 200 veces en Europa. Es más pequeño que Cataluña, el imperio israelí. Un país tan imperialista, si fuera así, es un imperialismo que ha fracasado rotundamente, porque no pudo extenderse ni a ser un poco más grande que Luxemburgo. Claro que Estados Unidos tiene un papel predominante también en la maldad en política exterior. Pero oigan ustedes, tanto como la tiene Rusia, tanto como la tiene Europa, o no ha existido Angola, o no ha existido Etiopía, o no ha existido también Cuba, o no ha existido la exportación de grupos terroristas en todo el mundo, en nombre también del comunismo. Es cierto que muchas veces el ataque contra los Estados Unidos viene acompañado de un ataque contra Israel, pero con una diferencia fundamental. De Estados Unidos se critica su política, de Israel se critica su existencia, y a nosotros los israelíes no nos dan opción, o sobrevivimos o desaparecemos. فنحن ضحية أحادية القطب في العالم ولقد صدف أن أحادية هذا القطب ليس يأخذ موقفا منحازا للاحتلال ومشجعا للاحتلال والعدوان على شعبه ومع أنني دبلوماسي يفترض أن أحاسب على اللغة التي أتحدث بها ولكنني لا أخشى أن أقول أمامكم أنني أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية فنحن ضحية الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي اللامحدود لهذا الاحتلال فقد كان الاتحاد السوفيتي له موقف متوازن وموقف صديق لقضية شعبنا. Hace ya algunas décadas empezaron a intuir que aquí, en Europa, esa revolución no se iba a producir. Bueno, pues de algún modo la esperanza, esta esperanza mesiánica en la revolución, determinada izquierda europea, la trasladó, la proyectó sobre, digamos, los tercermundistas, por decirlo así, sobre los pueblos explotados y oprimidos por el imperialismo, etcétera, etcétera. De todos esos pueblos hay que reconocer que los palestinos ocupaban y siguen ocupando un lugar de privilegio en el escenario. El pasado 31 de mayo, 9 personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad. I said many times because of I know the end. Anyhow, if they will come on, these are civilians and army. That cannot be a cool fight, and they will take. Just that will be cost some dead or injury. And many times we say this. We will not do, just we will stay on there as a civilian. And I take how many I see on their hands and I drop them in the sea. Just things on there about that chains or other things that I think. I didn't see who doing that. I'm on the bridge. I see the green on there.
And I send the guys, collect that, drop what they have to cut, drop the seed, collect it, bring this to the village. ¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza? Hace 2 años tuvo lugar una masacre sin precedentes. Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles. Más de 300 eran niños. Las cifras de las que hablan los actores, este grupo de personas en el vídeo de apoyo a la campaña Rumbo a Gaza, son lanzadas de una forma taxativa, no sometidas a ningún tipo de análisis. Pero lo peor de todo es que si hay un refrendo posterior diciendo, afirmando que ese número de víctimas es falso, lo menos que se puede hacer es rectificar. Pero no se hace, no interesa. Desde el año 2007, su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí. El bloqueo es legal, reconocido por las Naciones Unidas, y en la medida que el bloqueo atañe a elementos para la fabricación de armamento. Creo que es algo lógico, cualquier ciudadano puede entender no la necesidad, sino la obligación de un Estado de proteger a sus compatriotas. Pero además de ello, el bloqueo marítimo, está consagrado por el Tratado de San Remo. La verdad de la ayuda humanitaria es que se gestiona y se ejerce desde el territorio israelí con más de 100 camiones diarios, conteniendo los elementos que necesita la población de Gaza. Esa es la verdad. Les han robado sus cultivos, les han ocupado sus tierras, les han echado de sus casas. Y silencio. Se está cometiendo un genocidio. 2 años después, el propio redactor del informe asume la falsedad del documento. Esto que debía servir para arrojar luz y para enmendar errores a la hora de presentar propuestas, mociones, solamente sirve para ser ocultada, para pasar un tupido velo por encima, ponerlo debajo de la alfombra, porque al final contraviene el argumento principal sobre el que se sustenta gran parte de este discurso. Yo tengo la opinión de que la izquierda tradicional europea se ha derechizado en ese ámbito, ha perdido una objetividad de conciencia que debiera haber tenido siempre. No se trata de estar recordando siempre el Holocausto y que a partir del Holocausto se tenga una patente de corso por parte del Estado de Israel para hacer lo que quiera. Se trata de tratar de evitar en lo posible que las viejas mañas de la derecha antisemita y de la derecha nazi fascista pues pueda contaminar en un sentido incluso subconsciente a lo que era una ideología de izquierda. Yo creo que hay una derechización del pensamiento. Y el mismo día que el señor Chirac decía no a la guerra en Irak, enviaba tropas a Costa de Marfil, donde solo mueren negros. ¿A quién le preocupa? Yo no vi ni manifestaciones contra la ocupación francesa y la intervención militar francesa en Costa de Marfil o en Sudán. Sin Francia, la dictadura marroquí no duraría ni una sola semana. Ni una sola semana. Entonces a mí cuando me dicen, cuando voy a algún sitio y que me dicen, no, es que en España estamos en un país democrático. Yo una vez estuve hablando con el señor Zapatero, que tuve este honor, me dijo, no, es que nosotros apoyamos la libertad de expresión, los derechos humanos, y dije, pero, ¿y Marruecos? Pero en sí las relaciones con Israel y la defensa del Estado de Israel yo creo que ha sido muy firme, tanto con González como con Aznar. Cuando quiebra realmente es cuando llega esta generación de izquierdistas radicales que no hicieron la transición, que no hicieron antifranquismo tampoco, ¿no? Sino que realmente están reinventando todo, y en esta reinvención general de su universo sentimental Israel juega un papel definitivo de fuerza mala. Se ha creado un vínculo entre el radicalismo de derecha y el radicalismo de izquierda que predica la destrucción del judío y la destrucción de la gran centralidad judía que es el Estado de Israel. Y esa es una posición que cada vez vemos más extendida y más preocupantemente en algunos sectores de la izquierda, que no se ha sabido reciclar después de la caída del muro de Berlín, que acaba convirtiéndose en los sucesores
de los apoyos a algunos movimientos de liberación, entre los que cuentan ellos como uno de sus principales referentes políticos históricos, la OLP. Por lo tanto, quienes se dicen antisionistas son en el fondo una reconversión vergonzante del antisemitismo en Europa, y curiosamente ha pasado de la derecha a la izquierda. Ha habido un giro muy interesante, y por eso lo he querido resaltar, de una izquierda que gira desde un entusiasmo por Israel, o un cariño por Israel, o una admiración por Israel, a una manía a Israel, y una derecha que mucho más antijudía que la izquierda de aquí a mañana, ha girado de un odio radical, la derecha genérica española, de un odio radical a Israel, a una simpatía a Israel. Yo os pido, por favor, mirad este cruce ideológico que se ha dado en este país. No estoy muy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que en estos momentos hay muchos analistas que están en el ámbito de la izquierda que apoyan decididamente la causa de Israel, son plenamente conscientes de las agresiones que un Estado democrático está teniendo por parte de unos grupos terroristas, y creo que ese mismo pensamiento lo hay en una parte muy importante de los analistas, de los pensadores que están en el ámbito del centro-derecha español. Hoy en día la izquierda puede reflejar, tiene más legitimidad para criticar, para demostrar ciertos sentimientos a raíz de una política discutible del gobierno de Israel. Y eso no implica que yo no piense que si otro gobierno estuviese en el mundo, en Europa, estuviese en la situación de Israel, hubiese actuado a lo mejor con mano más dura que el gobierno de Israel. ¿Cómo es que la izquierda me criminaliza a un pueblo que lleva 2000 años de persecuciones y que tiene el derecho a tener algún día un momento de paz? 5, 6, 7, 8. Israel is a fascist state. Israel is a fascist state. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. Occupation no more. Ellos, la ilusión de los palestinos es arrojarles al mar y se tienen que defender, punto. No me gusta el muro, pero también comprendo que tienen que defenderse. En nuevos asentamientos, por tanto, cada vez hay más víctimas y es una forma, desde mi punto de vista, de casi limpieza étnica. Lo que influye en todos estos no es la extrema derecha, ¿no? Forman parte de ONGs, son antisistema algunos, son antimundialización, son no sé qué, quieren salvar al mundo y son antisemitas. Esto es el discurso de la izquierda, el discurso de intelectuales, catedráticos de universidad, escritores, algún premio Nobel, algún Saramago, algún Theodorakis, mitos de la izquierda, y la prensa, mayoritariamente de izquierdas, que hace un discurso criminalizador con Israel, con el derecho de Israel a existir, que aún no lo hemos digerido, y pasándose del antiisraelismo al antisionismo, acaba siendo también antisemita. Respecto a los israelíes y los palestinos, yo tengo una idea un poco mía personal, ¿no? Desde pequeño estaba acostumbrado a ver en televisión imágenes del tipo de ver un chico con un pañuelo parecido a esto, ¿no? Tapado hasta aquí con una piedra y enfrente tenía un carro armado. O sea, esta imagen es la que más viva tengo en la memoria y hasta ahora es así. Prácticamente una movilización por parte del Partido Socialista y especialmente de gentes como Simancas, José Blanco, etcétera, etcétera, que son claramente antisemitas. Yo cuando estuve encarcelado, el único presidente de gobierno, el único responsable, la única personalidad que fue a Marruecos y que dijo al rey de Marruecos hay que liberar a ese periodista, pues no fue un progresista, no fue un tipo de izquierdas como yo, fue el señor José María Aznar. Aznar, que yo aborrezco la ideología de Aznar. Pero Aznar fue el único que fue y que dijo al rey de Marruecos, públicamente en Marruecos, lo que no se hace, hay que liberar a ese periodista. Y cuando yo salí de la cárcel y fui a ver a mis amigos socialistas en Madrid, y les dije, pero bueno, ¿y ustedes qué han hecho por mí? ¿Ustedes me conocen? Pues me ha respondido, es que hemos enviado una carta secreta. Y yo pienso que es la carta era tan secreta que no sé si ha existido. Yo soy una persona de izquierdas y a mí nadie me va a expulsar de mi concepción ideológica, pero nunca me he enamorado de monstruos, nunca me he enamorado de déspotas, nunca he pensado que para defender la libertad había que traicionar la libertad. Y todo esto tiene que ver con Medio Oriente.
Hay una izquierda que en Medio Oriente traiciona todos los principios de la tolerancia, el respeto y la libertad. ¿Usted cree que en Wall Street y demás son los que...? El Banco Americano ha sido siempre de los judíos, eso por supuesto. Los judíos son los que amasan el dinero, pues eso, de una forma, pues, vamos, impensable que se llegue a las capitales que tienen los judíos. El 80% del capital es poder de ellos. Parece mentira, porque uno piensa, después del Holocausto es imposible que quede ningún estigma antisemita. No, hemos acabado con... Ya que hemos acabado con 6 millones de personas, también habremos acabado con los prejuicios. No, el prejuicio sobrevive a la muerte, al horror, al exterminio. Y cuando alguien ilustrado, inteligente, de izquierdas, me dice el lobby judío de Wall Street domina el mundo, me está diciendo lo mismo que Goebbels o que la policía zarista. Ese judío que dominaba el oro y la banca del 1910 es el judío, ese yuppie norteamericano judío que domina Wall Street. Es mentira, pero es peor que mentira. Es el viejo prejuicio sobreviviendo al exterminio. Yo no creo que el prejuicio se disuelva en la razón. Creo que la razón es bastante poco poderosa frente al prejuicio. El prejuicio va por otros canales, es más subterráneo, es visceral. No se razona con el prejuicio. No es preciso tener ni idea de política internacional, ni de geografía humana, ni de antropología, para que si te hablan de los judíos tú digas rápidamente, ah, ya. En cambio, si te hablan de los tamiles, o te hablan de los hutus y de los tutsis, pues el 99% de la población occidental dice, perdone, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? No sé en qué año se inventó en el gueto de Varsovia, a partir del 39, no sé exactamente, pero los encerraron a todos los judíos en un gueto en la ciudad de Varsovia. Están haciéndole lo mismo que les hicieron a ellos. Ya podemos coger las imágenes de los soldados israelíes, vestirles con el uniforme de las SS y comparar y decir, ya está, estos señores, fíjate lo que ellos están haciendo. Me decía otro día un chico del judío de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, me decía, a mí cuando yo soy judío, pero yo no soy israelí. Y me decía, voy a la universidad y me dicen, ¿qué habéis hecho ayer en Nablus? Y cuando realmente hay análisis que intentan buscar un distanciamiento de estas posturas, pues enseguida aparece lo de que son vendidos al lobby judío o el prosionismo, eso que se considera un insulto tremendo en los medios periodísticos, ¿no? Este agente prosionista, etcétera, etcétera. El sionismo a mí me parece una aberración también, igual que el muro, ¿sabes? Sí, creo que sí, son gente muy violenta, tío, y que no respetan a los demás. No deja de ser una forma de fanatismo, el sionismo como tal, pues es una forma de fanatismo. Israel, y además es un rollo victimista que siempre le ha venido muy bien a Israel. El sionismo surge en Europa en el último cuarto del siglo XIX, en una Europa que concentra al 80 o al 90% de los judíos del mundo en aquel momento, y en un continente donde esos judíos se encuentran en situaciones jurídicas y sociales diferentes, pero en general poco confortables. Se encuentran todavía muy lejos de la igualdad legal, de la plenitud de la ciudadanía, y están sujetos a periódicos episodios de violencia, de discriminación, los famosos pogromos en Rusia, etc. La solución al antisemitismo y al mismo tiempo la solución a la cuestión, al problema judío, consiste en que los judíos abandonen Europa y se trasladen a un lugar, él dice al principio a un lugar, muy pronto ese lugar es Palestina, en fin, la Tierra Santa, ¿no? Donde se reagrupen y donde levanten desde cero una sociedad y en el futuro un Estado, es decir, una estructura política independiente, soberana, judía, ¿no? En el año 2003 publiqué una novela cuyo asunto argumental gira en torno a un niño que muere en Auschwitz y del que da testimonio Primo Levi en La Tregua. Entonces me sorprendieron algunas reacciones críticas y comentarios de amigos y conocidos de la izquierda. Me achacaban que recurriese al basurero de la historia para escribir otra vez sobre la mierda de los hombres. Son palabras textuales. Me recordaban que
entre comillas, no solo habían muerto judíos y que ya estaba bien de escribir solo sobre judíos. Me recriminaron que abordase un tema que volvía a poner a los judíos como víctimas, comillas, cuando todo el mundo sabe hoy en día que han exagerado y que están demostrando que son tan verdugos como cualquiera o más. Esta frase literal es de una muy conocida y popular escritora española de izquierdas, Maruja Torres. Me he encontrado con el comentario de un prestigioso intelectual europeo de origen árabe, amigo mío, Sami Nair, que me felicitaba irónicamente por mi novela diciéndome: has elegido el tema que más puertas te puede abrir. Todo el lobby judío te apoyará. Enhorabuena. El holocausto da pena, vende, hay una industria detrás. Es el pasado, pero nunca se deja de hablar de él. Qué buena baza has escogido. ولكن ينتقم أحفاد المحرقة من؟ أولاً نحن ضد سياسة الانتقام. ثانياً نحن لسنا مسؤولين عن المحرقة حتى يتم الانتقام منا. وأعتقد أنكم تعرفون أن الرئيس أبو مازن قدم رسالة الدكتوراه حول العلاقات السرية بين النازية والصهيونية، أي أن جرت المحرقة في إطار الإعداد لإقامة دولة إسرائيل في فلسطين. نحن ضحية الهولوكوست. Estoy en absoluto desacuerdo, en absoluto. El holocausto es probablemente la mayor vergüenza de la historia de la humanidad. No hay memoria escrita de una agresión y una exterminación tan brutal hacia un pueblo como la que significó por el régimen nazi hacia el pueblo judío. La herida profunda, no solamente en el pueblo de Israel, que por supuesto como protagonistas, sino en cualquier civilización sensible, y desde luego la herida personal que en cualquiera que nos hemos asomado a esa historia vivimos con relación al holocausto, me parece que nos hace poder afirmar con toda contundencia que es absolutamente falaz y mentirosa la afirmación de que Israel utilice el holocausto como disculpa, pretexto o motivo de cualquier acción política. Es evidente que entre un Merkava disparando o un helicóptero Apache en plena tarea, que es algo espectacular, ¿no? Y que si tú lo recoges en imágenes, pues en fin, tu jefe te felicita porque dice, caray, oye, qué cosa más potente, ¿no? Eso se puede recoger en imágenes y es muy espectacular. En cambio, no sé de ningún periodista que haya podido sorprender el instante en que un suicida se hace volar dentro de un autobús. Más de 100 terroristas armados hasta los dientes que ocupan un lugar sagrado del catolicismo, que es un templo de Belén, el templo de Belén, se convierten en resistentes, refugiados en un templo católico rodeados del malvado ejército israelí. Es decir, oigan ustedes, en lugar de los terroristas ocupan un templo sagrado católico y además armados hasta aquí, cargados de bombas, en lugar de ser esta la noticia, es el ejército israelí asedia un templo sagrado. Oigan, por favor, esto qué locura es, ¿no? Yo, de verdad, que me sorprende hasta qué punto los códigos deontológicos del periodismo, todos, del 1 al 10, se han vulnerado en el conflicto y en la información del conflicto de Oriente Medio. Ha tomado partido y ha sido un partido furibundamente anti-israelí. No ha sido equilibrada, no ha sido objetiva y desde luego no ha sido veraz. Y esto no es indemne, esto crea antisemitismo. Mientras que en el Congo puede haber 3,5 millones de muertos en los últimos 10 o 12 años y sin embargo ningún medio de comunicación español tiene ahí ni un corresponsal ni un enviado especial desde hace meses o años. Por tanto, hay una clara desproporción. Nuestro problema hoy, no solamente en Marruecos, sino, porque tengo que hablar del Magreb, sino Marruecos, Argelia y Túnez. Y si podemos añadir todo el mundo árabe, el problema actual es un poco de democracia, porque no tenemos democracia en ningún país del mundo árabe, ni uno solo. Que me traigan un solo país árabe y que me digan, aquí hay alguna cosa, y yo lo desmentiré inmediatamente. No existe ni un solo país árabe democrático. Que es algo que hay que conseguir, que es algo muy positivo, pero no va a llevar eso al poder a una serie de grupos integristas más radicales que los presentes, que los grupos que están hoy por hoy en el poder. Pero son los países democráticos
son los países que se votan, que son democráticos, que se dicen democráticos, los que sostienen las dictaduras árabes. Nos han mentido el cuento en Occidente que las dictaduras árabes son moralmente inaceptables, pero sirven porque contienen el islamismo. Pero ¿dónde han contenido el islamismo? Esto de Zapatero, ¿esto le daría la solución al tema? Esto es un completo absurdo. Es una imbecilidad. Las civilizaciones no tienen ni que aliarse ni que tolerarse, tienen que respetarse y poco más. Lo que pasa es que si algunas civilizaciones no están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen un problema. מה קורה? האירופאי הממוצע, כמובן לא כולם, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל האירופאי הממוצע רואה את הטלוויזיה, ואז הוא רואה חייל, והוא אומר, זה החייל הגיבור, והילדים המסכנים הללו, רק אף אחד לא שם לב שהילדים הללו הם משמשים מחסה לטרוריסטים. אני גאה להיות בת לעם, שזה המוסר שלו. Es decir, animar a Hamas o animar al régimen de los mulás a ser igual o a considerarlo igual de honorable no ayuda en absoluto a que los árabes encuentren unas sociedades abiertas en las cuales puedan prosperar. Nosotros, en ese sentido, el apaciguador occidental no solo nos está dinamitando nuestra seguridad, la nuestra, la de Israel, en general la de las sociedades libres y abiertas, sino también está dinamitando el futuro de los países árabes y de las sociedades árabes y de los individuos. En muchos casos, yo sé porque lo veía y acompañaba muchas veces las fuerzas y estaba allí, tenían un cuidado brutal. Pero ¿sabes qué? No hay guerras limpias. No existe. No hay una ocupación limpia. No hay guerra limpia. Y por más moral que tú seas, y es posible que el ejército israelí fuera más moral que muchos ejércitos de todo el mundo si estuviesen en esa situación. No hay algo ético. Tú no puedes salir de una guerra así limpio, y sobre todo cuando estás luchando con población civil o con milicianos armados que se esconden dentro de población civil. Yo no tengo la esperanza utópica de que esto no pase más. Yo sé que va a volver a pasar, pero que estemos cada vez mejor preparados en tanto humanidad para evitarlo, para pararlo, cuando aún estemos a tiempo. Para esto puede servir la memoria. Yo creo que sí, yo creo que el Estado de Israel es un Estado razonable, abierto al diálogo. Hay muchísima gente que está a favor del Estado palestino, tampoco es que los desprecien ni nada de eso, lo que pasa es que, claro, les atacan, es una defensa la que tienen que hacer. Con la convicción de que Israel tiene derecho a existir, tiene derecho a tener su Estado democrático, tiene derecho a ocupar pacíficamente un territorio que Naciones Unidas le ha reconocido como propio y tiene la obligación de incorporar a ese proyecto de convivencia al pueblo palestino. Sé que puede ser difícil, pero creo que la autoridad moral del pueblo judío estará en conseguir que ningún ciudadano del mundo dude en que lo haya intentado. And the following years, again a war and again a war and again a war. We never asked the Americans or the Spanish people to send soldiers to defend us. We did it ourselves. And we didn't have the privilege to lose one war or to make one mistake. When we lose one war, we may have lost our people. So we have the right to be hopeful. And we are. In spite of the wars, and in spite of the attacks, we never gave up democracy. We never gave up our hope for peace.
por una parte importante de los países árabes. Quizás hay que abrir el zoom y ver que a unos miles de kilómetros de Israel había un país como Irak y otro como Irán que está a punto de obtener un poder nuclear y que puede borrar del mapa al Estado judío, el único Estado judío, en cuestión de horas o de minutos. La ocupación israelí de 1967 generó el levantamiento en contra de esa ocupación en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Toda ocupación trae resistencia. Fue el ejército jordano cañoneando Tel Aviv el que provocó, digamos, la respuesta militar israelí. Los israelíes pensaban que podían mantener el conflicto solo con Egipto o con Egipto y Siria, pero sin involucrar a Jordania. Si no hubiera habido, digamos, involucración. Bajo ningún concepto y en ningún caso existe imparcialidad total. Y quien lo diga se equivoca. Y yo creo que se equivoca y miente. Palestina, su historia, no se inicia con el reino de David, se inicia muchos miles antes con los cananeos, arameos, amoreos y con los judíos. Las discusiones esas históricas sobre dónde empezamos y quién llegó antes y quién fue después son irrelevantes, pero siempre sin alterar ni deformar la historia, que es lo que yo veo aquí en España muchas veces. Un programa de radio súper famoso, el presentador me dice, pero vamos a ver, Enrique, vinieron los judíos, echaron a los árabes, crearon el Estado, los echaron y ahora no les quieren dar nada. Esa no es exactamente la historia, no es exactamente la versión real, no fue bien así y le tuve que explicar. Justo. Esta noche van a ser testigos de Israel, versión española, un documental de Néstor Princher que desmonta uno a uno todos los tópicos comunes contra Israel que pueden escucharse en nuestro país, pero este documental va incluso más allá. Explica por qué han resurgido en nuestra España, como si de las cabezas de una hidra se tratasen, algunas de las calumnias y mentiras más infames sobre el pueblo judío. Este país es el país, en el tema de relación ahora de los judíos, más cínico que hay. Yo no he visto un país que cuide más las juderías que España, pero sí, todos los judíos fuera. En directo que no era bien así, o sea, realmente no estaba muy enterado. Y era un periodista, o sea, ¿qué puedes esperar de una persona en la calle? Aparte del enfrentamiento territorial y de la no propiedad de una tierra que sí era palestina y que desde 1948 no lo es. Y aquí el pueblo palestino es la víctima y quien toma una decisión por razones que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con los problemas europeos es Naciones Unidas en detrimento del pueblo palestino y de su derecho a un Estado. Lo que hay es dos pueblos enfrentados que luchan por su lugar y en este caso, en el lado israelí de repente puedes dar la vuelta a la tortilla totalmente. Quizás son los israelíes que están luchando por su existencia en un momento determinado. Quizás son los israelíes que están amenazados de forma sistemática e histórica desde su creación en el año 48. Bienvenidos. La existencia de una nueva flotilla hacia Gaza pone de manifiesto cómo el conflicto de Israel y Palestina suscita de nuevo la polémica en la opinión pública española. Pero de la crítica legítima a algunas decisiones políticas de Israel se pasa en no pocas ocasiones a una crítica hacia el pueblo judío en sí. Y de ahí se llega al antisemitismo más feroz. Hay quienes incluso son capaces de negar hasta el Holocausto.